En los rincones secretos del mundo, donde las sombras no son creadas por los movimientos del sol, sino por los velos de la tiranía y la opresión, existe un reino que hiela los huesos de la conciencia colectiva humana: Corea del Norte. Detrás de las cortinas impenetrables del régimen, bajo los grandiosos desfiles y la mirada exigente de los dictadores, yacen relatos de un horror y tristeza inimaginables. Desde la ascensión de la dinastía Kim, inaugurada por Kim Il-sung en 1948 y perpetuada a través del agarre inquebrantable de sus descendientes, una oscuridad ha consumido la tierra. ¿Puedes imaginar el tormento dentro de los gulags, donde la llama de la humanidad se apaga sin piedad? ¿Puede tu corazón comprender el peso del sufrimiento soportado por las innumerables almas atrapadas en las trituradoras garras de esta maquinaria diabólica? Muros y alambres marcan los límites de lugares como el Campo 22 y el campo de concentración de Joeryong, infames teatros de atrocidades donde se prepara el escenario para la tortura, la inanición y la muerte. Estos son los terrenos profanos donde la desesperación florece y donde el espíritu humano se enfrenta a los bordes más crueles de la realidad. La saga de Otto Warmbier, un joven estadounidense, resuena con el sombrío testimonio de la brutal maquinaria de castigo del régimen. Su destino, un susurro inquietante de la crueldad que prevalece dentro de los rincones ocultos del sistema norcoreano. Inspirándonos en las profundas reflexiones de Mahatma Gandhi, los únicos demonios en el mundo son aquellos que corren en nuestros propios corazones. Ahí es donde debería librarse la batalla. ¿No resuenan estas palabras con una relevancia conmovedora, instándonos a enfrentar los aterradores demonios que orquestan las despiadadas sinfonías de sufrimiento dentro de los temidos dominios de Corea del Norte? Únete a nosotros en un sombrío viaje, mientras descorremos los velos de secretismo que envuelven los terrenos prohibidos de Corea del Norte, atreviéndonos a desvelar los implacables torrentes de terror que fluyen a través de sus ocultos valles de desesperación. Bienvenido al diario de Julio César. Susurros en el reino ermitaño, la saga velada de los derechos humanos en Corea del Norte. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras la península de Corea se encontraba dividida entre el norte y el sur, se estaban sentando las bases del viaje de Corea del Norte hacia los derechos humanos. Con la creación de la República Popular Democrática de Corea en 1948, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, se estableció la trayectoria de la nación. Kim Il-sung, a menudo venerado como el presidente eterno, comenzó a consolidar el poder, moldeando la ideología del país en torno a Juche, o autosuficiencia. Aunque esta ideología celebraba la autonomía y la autosuficiencia, también se convirtió en un medio para suprimir la disidencia y priorizar el control estatal. Pyongyang, el corazón de Corea del Norte, fue testigo de los primeros esfuerzos del país para forjar una identidad nacional. Calles alineadas con imponentes estatuas de Kim Il-sung resonaban con la propaganda del Estado, mientras que comenzaban a circular rumores sobre disidentes que eran llevados en la oscuridad de la noche. Anécdotas de esta época cuentan historias de familias viviendo en el miedo, cuidándose de no pronunciar una palabra en contra del régimen por temor a encontrarse en el infame campo de Yodok u otros centros de detención. No se puede profundizar en esta historia sin mencionar la Guerra de Corea de principios de la década de 1950. Mientras Corea del Norte y Corea del Sur luchaban por la supremacía, historias de atrocidades de ambos lados llenaban el aire. Soldados del norte relataban haber recibido órdenes de eliminar aldeas enteras sospechosas de colaborar con el enemigo. Simultáneamente, historias del sur hablaban de prisioneros norcoreanos a los que se les negaban los derechos humanos básicos, un sombrío presagio de lo que estaba por venir. Con el paso de las décadas, la RPDC apretó aún más su control sobre sus ciudadanos. La década de 1970 vio el ascenso de Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung. Bajo su liderazgo, el sistema Songbun, una clasificación sociopolítica que determinaba la lealtad de uno al Estado, se arraigó profundamente. Este sistema, basado en la historia familiar y las inclinaciones políticas, decidía todo, desde las oportunidades laborales hasta las raciones de alimentos. Un hecho curioso sobre el sistema Songbun es su intrincada categorización, con los ciudadanos clasificados en 51 grupos diferentes, que iban desde la clase núcleo leal
hasta la clase hostil. Este sistema se convirtió en una herramienta para mantener la lealtad al régimen y castigar a generaciones por los pecados percibidos de sus antepasados. Mientras el mundo avanzaba, abrazando la globalización a finales del siglo XX, Corea del Norte se aislaba aún más. Una cita inquietante de esta época de un desertor norcoreano, Kang Chol-hwan, encapsula el dilema de la nación. En Corea del Norte, la vida solo empeora, nunca mejora. Kang, quien pasó una década en el campo de Yodok, más tarde escribió sobre las condiciones atroces y los maltratos a los derechos humanos que presenció. El cambio de milenio vio otro cambio de liderazgo. Kim Jong-un, el joven y enigmático líder, tomó las riendas en la década de 2010 tras la muerte de su padre. Aunque muchos esperaban un deshielo en la postura de Corea del Norte sobre los derechos humanos, tal optimismo fue efímero. Las ambiciones nucleares del país eclipsaron las preocupaciones sobre su historial de derechos humanos. Imágenes de satélite de extensos campos de prisioneros, testimonios de desertores e informes de ejecuciones públicas pintaban un panorama sombrío. En medio de este paisaje desolador, hubo momentos de resistencia y esperanza. El pueblo norcoreano, de maneras silenciosas, buscaba recuperar sus derechos. Radios de contrabando traían noticias del mundo exterior, mientras que los mercados secretos, conocidos como Yangmadang, se convirtieron en centros de comercio e intercambio de información. Estos mercados, aunque ilegales, prosperaban con la aprobación tácita de los funcionarios locales, a menudo sobornados para hacer la vista gorda. Sombras detrás de las montañas, las crónicas no reveladas de Kwan Liso. Anidada en medio de los accidentados terrenos de Corea del Norte, lejos de los ojos indiscretos del mundo exterior, se encuentra una red de instalaciones de detención secretas, el Kwan Liso. Estos campos de prisión política, escondidos detrás de las pintorescas montañas y densos bosques del país, han sido el epicentro de algunas de las violaciones más escalofriantes de los derechos humanos en la historia moderna. El inicio del Kwan Liso se remonta a los años 50, bajo el férreo gobierno de Kim Il-sung. Decidido a consolidar su régimen y sofocar la oposición, Kim estableció estos campos como una herramienta para la represión política. A lo largo de las décadas, se expandieron en número y tamaño, y algunas estimaciones sugieren que en su apogeo albergaron a más de 200.000 prisioneros. Uno de los más notorios entre estos es el Campo 22, ubicado cerca de Hwaryong, cerca de la frontera con China. Cubriendo un área más grande que Los Ángeles, este campo era un universo en sí mismo. Anécdotas de desertores pintan un cuadro sombrío de la vida dentro de sus muros. Los prisioneros, a menudo encarcelados por razones triviales como escuchar radio extranjera o hacer un comentario casual sobre el régimen, se encontraban sometidos a trabajos forzados, torturas y condiciones de vida deplorables. Shin Dong-hyuk, uno de los pocos desertores conocidos del Campo 14, otro infame Kwan Liso, sacó a la luz las condiciones espantosas dentro de este. Nacido dentro del campo, el testimonio de Shin en su memoria Escape del Campo 14 revela la brutalidad absoluta de la vida en estas instalaciones. Desde presenciar ejecuciones públicas siendo niño hasta ser sometido a torturas inimaginables, la historia de Shin es un testimonio de las profundidades de la resistencia humana. Una vez citó: «En el campo no hay amor, somos máquinas que simplemente están vivas». Si bien las historias de tortura y desesperación son abundantes, también hay relatos de resistencia y esperanza. En el Campo 18, cerca de Bukchang, ocurrió un curioso incidente en los años 80. Un grupo de prisioneros, envalentonado por la pura desesperación, intentó un raro levantamiento. Aunque rápidamente y brutalmente reprimido, este acto de desafío sigue siendo un símbolo del espíritu humano indomable. Sin embargo, a pesar de su notoriedad, sigue habiendo un manto de misterio en torno al Kwan Liso. Imágenes de satélite, informes esporádicos de desertores y testimonios de antiguos guardias proporcionan vislumbres fragmentadas de sus operaciones. An Myong-chol, un antiguo guardia del Campo 22, una vez comentó: «Es un lugar que te pondría los pelos de punta». Las descripciones de An sobre el campo, desde sus minas donde los prisioneros trabajaban hasta sus terrenos de entierro secretos, subrayan la escala y la gravedad de las transgresiones que ocurren dentro de sus límites.
Los campos también fueron testigos de momentos de amabilidad inesperada. En la desolación del campo 15, ubicado cerca de Yodok, dos prisioneros, que se habían enamorado, lograron intercambiar cartas secretamente usando códigos ocultos. Su historia, aunque terminó en tragedia, se convirtió en un faro de esperanza y amor en medio de la oscuridad. La comunidad internacional, durante mucho tiempo, permaneció en gran parte ajena a la verdadera magnitud del sistema Kwan Liso. Solo en los primeros años del siglo XXI, con el creciente número de desertores que llegaban a Corea del Sur y al occidente, sus historias comenzaron a salir a la luz. Una comisión de investigación de la ONU, en 2014, liderada por Michael Kirby, arrojó más luz sobre la situación, comparando los maltratos con los de las atrocidades de la era nazi. Ecos en la plaza, el aterrador teatro de las públicas puniciones en Corea del Norte. En el corazón de Corea del Norte, en bulliciosas plazas de pueblo y campos abiertos, se desarrolla un macabro espectáculo que, durante décadas, ha sido una herramienta tanto de retribución como de control: las ejecuciones públicas. La misma frase evoca imágenes de multitudes reunidas, el escalofriante silencio y la finalidad de una vida tomada como declaración de poder. Pero, ¿qué impulsa este teatro macabro y qué reverberaciones envía a lo largo y ancho del reino ermitaño? Los orígenes de las ejecuciones públicas en Corea del Norte se remontan a los primeros años de liderazgo de Kim Il-sung. Con la intención de consolidar su régimen e infundir miedo entre la población, las puniciones públicas se convirtieron en una herramienta en su arsenal. Las décadas de 1960 y 1970, marcadas por purgas políticas y el endurecimiento del dominio de la dinastía Kim, vieron un aumento en estas ejecuciones. Altos funcionarios como Pak Kum-chol, acusado de actividades contrarrevolucionarias, encontraron su fin frente a multitudes masivas, enviando un mensaje claro: no se toleraría la disidencia. Los lugares de estas ejecuciones a menudo eran simbólicos. En 1977, el condado de Sinchon se convirtió en el telón de fondo de una ejecución particularmente notoria. El condado, que había sido testigo anteriormente de la masacre de Sinchon durante la Guerra de Corea, vio la ejecución pública de varias personas acusadas de ser espías estadounidenses. Este acto no era solo un castigo, sino también un recordatorio del pasado y un refuerzo de la postura antiestadounidense del régimen. Estos espectáculos públicos no se reservaban para los llamados enemigos del Estado. Ciudadanos comunes se encontraban enfrentando al pelotón de fusilamiento por razones aparentemente mundanas. Una anécdota de la década de 1990 habla de un hombre ejecutado en un pueblo cerca de Chongjin por el delito de vender videos surcoreanos. Su destino fue un escalofriante recordatorio de la intolerancia del régimen hacia la influencia extranjera. Un aspecto curioso de estas ejecuciones es la asistencia obligatoria. Los residentes, incluidos los niños, a menudo eran obligados a presenciar estos eventos. La intención era clara: infundir miedo y asegurar el cumplimiento. Un desertor, Yang Jin-sung, una vez comentó: en Corea del Norte, el espectro de la próxima ejecución pública es el espectro de tu propia muerte. Sus palabras capturan el miedo omnipresente que estos eventos instilaban en los corazones de la población norcoreana. Con la llegada del siglo XXI, el mundo comenzó a obtener vislumbres fragmentadas de estos oscuros espectáculos, gracias a desertores y grabaciones clandestinas. Una de estas grabaciones de principios de los años 2000, sacada con gran riesgo, mostraba una ejecución pública en un pueblo remoto cerca de la frontera china. La criminal era una mujer acusada de mantener relaciones a cambio de dinero. El escalofriante comentario de la grabación enfatizaba su decadencia moral como justificación para su destino. Mientras que las ejecuciones atrajeron la condena internacional, otra forma de castigo público, las sesiones de autocrítica, permanecían en gran medida en las sombras. Celebradas en lugares de trabajo y vecindarios, estas sesiones veían a individuos confesando sus errores y jurando lealtad al régimen. Kim Yun-sik, un profesor que desertó en la década de 1980, relató su propia experiencia, describiendo las sesiones como un teatro del absurdo, donde la línea entre la realidad y la actuación se difuminaba.
A lo largo de estos oscuros relatos surge un patrón de uso del castigo público como herramienta de control, un espectáculo para reforzar la narrativa del Estado. Las palabras de Kim Jong-hwan, un activista surcoreano que una vez apoyó al norte pero luego se desilusionó, encapsulan la esencia de este teatro. En Corea del Norte, el miedo es un constante compañero y las ejecuciones públicas son su manifestación más visceral. Ecos silenciosos, la voz estrangulada del reino ermitaño. En las bulliciosas calles de Pyongyang, bajo la imponente estatua de bronce de Kim Il-sung y en medio de los coloridos desfiles que celebran el poder de la nación, yace una historia que permanece en gran medida sin contar. Es una narrativa de voces sofocadas, plumas silenciadas y las cadenas invisibles que atan a los ciudadanos de Corea del Norte en una férrea presión, ahogando su libertad de expresión. Las raíces de esta silenciosa opresión se pueden rastrear hasta los primeros años de la República Popular Democrática de Corea. Mientras Kim Il-sung consolidaba su gobierno a finales de la década de 1940 y durante la década de 1950, comenzó a tomar forma un riguroso sistema de control de la información. El establecimiento del periódico del Partido de los Trabajadores de Corea, Rodong Sinmun, marcó el inicio de una era en la que el Estado ejercería un control absoluto sobre la narrativa. Esto no era solo un periódico, se convirtió en la voz del régimen, haciendo eco de sus ideologías y directrices. Con el paso de las décadas, el control del Estado sobre la información solo se intensificó. Para la década de 1970, bajo la atenta mirada de Kim Jong-il, el panorama mediático de Corea del Norte se había convertido en una entidad monolítica. Cada canción en la radio, cada programa en la televisión y cada artículo en los periódicos estaban meticulosamente elaborados para servir a la narrativa del Estado. Una anécdota de esta época habla de un periodista del Chosun Shinbo, una publicación norcoreana con sede en Japón, que informó erróneamente sobre un pequeño contratiempo agrícola. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Fue llamado a Pyongyang y nunca se volvió a saber de él. Este estrangulamiento de la información se extendió más allá de la prensa. Los ámbitos literario y artístico tampoco se salvaron. Escritores como Han Sorya, una vez celebrados por sus obras, se encontraron cayendo en desgracia y enfrentando graves consecuencias por disidencia percibida. La historia de Han es particularmente conmovedora. Una vez, un estrecho confidente de Kim Il-sung y autor del aclamado Chacales, más tarde fue denunciado y purgado por sus supuestas escrituras contrarrevolucionarias. La década de 1980 vio el surgimiento de un fenómeno curioso: la industria cinematográfica patrocinada por el Estado. Aunque en la superficie parecía un medio de entretenimiento, en realidad era otra herramienta de propaganda. Kim Jong-il, un conocido cinéfilo, supervisó personalmente la producción de muchas películas. En un giro extraño, el renombrado director surcoreano Shin Sang-ok y la actriz Choi Eun-hye fueron supuestamente secuestrados a finales de la década de 1970 para revitalizar el cine norcoreano. Su odisea de 8 años en el reino ermitaño, produciendo películas bajo la dirección de Kim, es un testimonio de las longitudes a las que llegaría el régimen para controlar la narrativa. La llegada de Internet a finales del siglo XX planteó un nuevo desafío para el régimen norcoreano. Mientras el resto del mundo abrazaba este nuevo medio, Corea del Norte respondió creando su propio jardín amurallado, el Kwangmyong, una red solo para uso doméstico, carente de cualquier contenido externo. Era la respuesta del Estado a la revolución de la información. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los susurros del mundo exterior comenzaron a filtrarse en la nación. Radios de contrabando, memorias USB llenas de contenido extranjero y teléfonos móviles chinos ilícitos se convirtieron en los rebeldes silenciosos en esta guerra de información. Yang Jin-sung, un expoeta estatal que más tarde desertó, una vez comentó: «En Corea del Norte, buscar conocimiento es una actividad peligrosa». Su propio viaje, de ser un poeta celebrado en Pyongyang a un desertor que arriesgó todo por la libertad, subraya los peligros de buscar la verdad en una tierra donde se impone el silencio. Horizontes limitados. Las vallas invisibles del reino ermitaño. En los vastos paisajes de Corea del Norte, desde las bulliciosas calles de Pyongyang
hasta la serena campiña de Hamgyong, existe una barrera invisible, una que confina a sus ciudadanos de más maneras de las que uno puede imaginar. Esta no es solo una historia de fronteras y puestos de control, sino de sueños atados y horizontes limitados por el agarre omnipresente del Estado. La historia comienza después de la Guerra de Corea. Cuando se firmó el armisticio en 1953, surgió una zona desmilitarizada fuertemente fortificada, dividiendo físicamente la península de Corea. Pero más allá de esta división tangible, el régimen de Kim Il-sung comenzó a elaborar políticas que restringirían el movimiento de sus ciudadanos tanto dentro como fuera de la nación. La década de los 1960 vio la introducción de un sistema de pasaportes domésticos, un mecanismo que controlaba la migración interna, especialmente hacia la ciudad capital de Pyongyang. Cada movimiento, cada viaje requería la sanción del Estado. A medida que Corea del Norte se aislaba más en el escenario global, viajar al extranjero se convirtió en un privilegio reservado para la élite. Los diplomáticos y altos funcionarios, los pocos elegidos para aventurarse en el extranjero, a menudo dejaban atrás a familiares como garantía de su regreso. Una anécdota de la década de los 1980 habla de un diplomático norcoreano estacionado en Alemania del Este, que, al percibir una oportunidad para desertar, se encontró dividido, sabiendo que su elección tendría graves consecuencias para sus seres queridos en casa. Los ríos Tumen y Yalu, que serpentean a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y China, han sido testigos de innumerables historias de desesperación y esperanza. Han sido tanto guardianes como puertas de entrada para aquellos que buscan una vida más allá de los confines del reino ermitaño. Sin embargo, cruzar estas aguas conllevaba un grave riesgo. A lo largo de la década de los 1990, mientras la hambruna asolaba la nación, hubo un aumento en los intentos de defección. Cada individuo tenía sus propias razones, desde buscar comida hasta reunirse con la familia o simplemente la búsqueda de la libertad. Sin embargo, la respuesta del régimen fue inquebrantable. Los patrullajes fronterizos se intensificaron y aquellos que fueron sorprendidos intentando desertar enfrentaron severos castigos que iban desde el internamiento en campos de trabajo hasta ejecuciones públicas. La historia de Hyun-seo Lee encarna el espíritu de innumerables norcoreanos que lo han arriesgado todo por un atisbo del mundo exterior. Siendo adolescente, cruzó el río Yalu congelado hacia China, embarcándose en una travesía angustiosa que la llevaría a través de continentes. Reflexionando sobre su calvario, una vez dijo: «El lugar más oscuro del mundo no es un campo de prisioneros en Corea del Norte, sino el corazón humano cuando pierde la esperanza». Sus palabras resuenan con las experiencias de muchos desertores, que, a pesar de escapar de los límites físicos de Corea del Norte, lidian con las cicatrices emocionales y psicológicas de su pasado. En años recientes, el régimen, bajo Kim Jong-un, ha endurecido aún más las restricciones de movimiento. La frontera, una vez porosa con China, ahora está llena de vallas eléctricas y un aumento de la vigilancia. Sin embargo, ante estos desalentadores obstáculos, el espíritu humano permanece imperturbable. Curiosamente, el Estado norcoreano ha utilizado a menudo el relato de la defección para su propaganda. Historias de desertores regresando al abrazo de la madre patria se muestran, pintando una imagen de arrepentimiento y redención. Si estos relatos son genuinos u orquestados, sigue siendo un tema de debate. Dentro de las ciudades y pueblos de Corea del Norte hay un reconocimiento silencioso de estas restricciones. Las canciones en la radio, las historias en los periódicos y los carteles de propaganda que adornan las calles hablan de la gloria de la nación y de los peligros del mundo exterior. Sin embargo, bajo esta fachada hay una corriente subterránea de curiosidad. Reuniones secretas donde se proyectan películas extranjeras, transmisiones de radio encubiertas, sintonizando canales surcoreanos y relatos susurrados del mundo exterior, son todos testimonio del deseo humano ilimitado de explorar y experimentar. Cadenas invisibles, los vastos tentáculos del trabajo forzado de Corea del Norte. En los rincones sombríos del mundo, desde los densos bosques del lejano oriente de Rusia hasta los abrasadores desiertos de Oriente Medio, se desenvuelve una historia de esfuerzo incansable y cadenas invisibles.
Esta es la historia de los trabajadores forzados de Corea del Norte, enviados lejos de los confines de su patria, trabajando incansablemente no por sus sueños, sino por las ambiciones de un régimen lejano. Los orígenes de esta diáspora laboral se remontan a la era de la Guerra Fría, con Corea del Norte forjando alianzas con naciones comunistas hermanas. La década de los 1960 vio la primera ola de norcoreanos viajando a países como la Unión Soviética. Aparentemente allí para aprender y llevar de vuelta habilidades a su patria, muchos se encontraron en campos de trabajo, trabajando en la industria maderera, en lugares como Siberia. El mordaz frío, junto con agotadoras jornadas laborales, se convirtió en su realidad diaria. Con el paso de las décadas, la escala y alcance de esta exportación laboral se expandió. Los años 1980, marcados por recesiones económicas y escasez de alimentos en Corea del Norte, vieron un aumento en el envío de trabajadores al extranjero. Sus destinos variaban, desde campos de tala en Rusia hasta sitios de construcción en Oriente Medio. Anécdotas de esta época hablan de norcoreanos trabajando en gigantescos proyectos de construcción en países como Libia e Irak. Bajo el abrasador calor, trabajaban día y noche, construyendo monumentos e infraestructura que contrastaban fuertemente con los edificios en ruinas de su propia nación. Uno podría preguntarse, ¿qué impulsaba a estos individuos a soportar tales penalidades en tierras extranjeras? La respuesta yace en la intrincada red de control tejida por el régimen norcoreano. Los trabajadores eran a menudo seleccionados, no solo por sus habilidades, sino también por su lealtad percibida al Estado. Una vez en el extranjero, sus movimientos eran estrechamente monitoreados por supervisores designados por el Estado, asegurando que no hubiera disidencia ni intentos de desertar. Una porción significativa de sus escasas ganancias se enviaba de vuelta a Corea del Norte, llenando las arcas del Estado y financiando sus ambiciones. Kim Tae-jin, un ex gerente de una empresa comercial norcoreana, una vez reveló la oscura realidad de esta exportación laboral. Reflexionando sobre su tiempo supervisando trabajadores en África, recordó: eran esclavos modernos, trabajando no para sí mismos, sino para un amo lejano. Sus palabras reflejan los sentimientos de muchos que han sido testigos o parte de esta diáspora laboral. El cambio de siglo trajo consigo nuevos destinos y desafíos. Con las sanciones internacionales apretando su agarre sobre Corea del Norte, el régimen buscó nuevas vías para ganar divisa extranjera. Surgieron informes de norcoreanos trabajando en fábricas textiles en China, minas en África e incluso restaurantes en el sudeste asiático. Estos establecimientos, a menudo con la fachada de negocios regulares, eran en realidad empresas dirigidas por el Estado. Los clientes que cenaban en restaurantes norcoreanos en ciudades como Pekín o Bangkok a menudo desconocían el hecho de que las sonrientes camareras que los atendían eran, de muchas maneras, prisioneras a simple vista. Un aspecto curioso de esta exportación laboral es el intercambio cultural que inadvertidamente fomentó. Los trabajadores, aunque aislados, no estaban completamente cortados de la población local. Historias de amistades forjadas, romances florecientes y discretos actos de bondad por parte de los locales pintan un cuadro de humanidad en medio de la desolación. Sin embargo, a medida que las historias de estos trabajadores forzados comenzaron a filtrarse en la conciencia global, la comunidad internacional tomó nota. Las Naciones Unidas, en la década de los 2010, expresaron preocupación sobre la explotación y las violaciones de derechos humanos enfrentadas por estos trabajadores. Los países comenzaron a endurecer regulaciones y muchas empresas, preocupadas por las reacciones internacionales, comenzaron a cortar lazos con la mano de obra norcoreana. Susurros de tazones vacíos. Las crónicas del hambre en Corea del Norte. En los paisajes verdes de Corea del Norte, donde los campos de arroz se extienden hasta el horizonte y las montañas están de guardia, se oculta una paradoja. Esta tierra, abundante en belleza natural, ha sido testigo del espectro inquietante del hambre, proyectando su sombra sobre la vida de su gente. La historia del coqueteo de Corea del Norte con la inseguridad alimentaria no es solo de tazones vacíos y campos yermos, sino de política y una resiliencia que desafía las probabilidades. Los años 1990 representan un capítulo sombrío en esta narrativa. A menudo referidos como la Marcha Ardua, estos años fueron testigos de una devastadora hambruna
que se llevó la vida de innumerables norcoreanos. Las causas eran múltiples, una combinación de patrones climáticos desfavorables, prácticas agrícolas obsoletas y el colapso de la Unión Soviética, un socio comercial clave. Pero detrás de estos detonantes inmediatos había décadas de políticas domésticas que priorizaban el gasto militar sobre la seguridad alimentaria. Anécdotas de esta época pintan un cuadro desgarrador. En la ciudad de Chongjin circulaban historias de familias buscando hierbas silvestres y corteza de árbol, desesperadas por conseguir una comida. En la capital, Pyongyang, una vez aislada de las penurias de la nación, comenzaron a surgir susurros de hambre. Un desertor, Kang Chol-hwan, recordó las palabras de su abuela durante esos tiempos difíciles. Incluso en los días más oscuros, nunca debemos olvidar nuestro orgullo como coreanos. Su sentimiento encapsuló el espíritu de muchos que, a pesar de las adversidades, se aferraron a la esperanza y al orgullo nacional. A medida que la hambruna se intensificaba, la ayuda internacional comenzó a llegar. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos iniciaron esfuerzos de socorro, llevando sustento tan necesario a la población hambrienta. Sin embargo, la distribución de esta ayuda se convirtió en un tema de disputa. Surgieron informes de que el régimen desviaba los suministros de alimentos al ejército y a la élite, dejando a los más vulnerables aún luchando contra el hambre. El cambio de siglo trajo consigo nuevos desafíos. Las sanciones internacionales, impuestas en respuesta a las ambiciones nucleares de Corea del Norte, presionaron aún más los recursos alimentarios de la nación. Aunque las sanciones apuntaban a los esfuerzos militares del régimen, sus efectos secundarios se sintieron más agudamente por la gente común. La ciudad de Sinuiju, un importante centro comercial en la frontera con China, vio cómo sus mercados disminuían a medida que las restricciones comerciales se intensificaban. Sin embargo, en medio de estas adversidades, brillaba la resiliencia del pueblo norcoreano. Comenzaron a surgir innovaciones de base. En ausencia de fertilizantes químicos, los agricultores de la provincia de Hamgyong experimentaron con técnicas de agricultura orgánica, recurriendo a conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Los habitantes urbanos se volcaron a los jardines de balcones, cultivando verduras y hierbas en cualquier espacio disponible. Un fenómeno curioso durante estos años fue el auge de los mercados informales, conocidos como Jangmadang. Aunque oficialmente mal vistos, estos mercados se convirtieron en salvavidas para muchos, ofreciendo una plataforma para intercambiar bienes y servicios. Una historia de la ciudad de Hyesan habla de una mujer, una vez maestra de escuela, que recurrió al Jangmadang para intercambiar tofu casero. Su empresa no solo sostuvo a su familia, sino que también le valió el apodo de Reina del Tofu entre los locales. Mientras que el régimen a menudo atribuía su política de autosuficiencia o juche a cualquier éxito agrícola, la realidad era un testimonio del espíritu indomable de su pueblo. Las palabras de Lee Sun-oka, una ex prisionera que más tarde testificó sobre sus experiencias, resuenan profundamente. Ella comentó: «El hambre no conoce ideología ni fronteras. Ante ella, todos somos simplemente humanos, buscando un bocado para sobrevivir». Detrás de la fachada estéril, navegando el laberinto de salud de Corea del Norte, entre la grandeza de los imponentes monumentos y los parques meticulosamente cuidados de Pyongyang, se encuentra un intrincado laberinto de hospitales, clínicas y centros de salud. En la superficie se erigen como testimonios del compromiso de Corea del Norte con el bienestar de sus ciudadanos. Pero si se profundiza un poco más, se desentraña una narrativa más compleja, tejiendo historias de resiliencia, innovación y el indomable espíritu humano. La fundación del sistema de salud de Corea del Norte se estableció tras la Guerra de Corea. Con el país en ruinas, Kim Il-sung emprendió una ambiciosa misión para proporcionar atención médica gratuita a todos. La década de los 1960 vio el establecimiento de la Facultad de Medicina de Pyongyang, un faro de esperanza con el objetivo de formar una nueva generación de profesionales médicos. La narrativa del Estado hablaba de recuperaciones milagrosas, cirugías pioneras e innovaciones en la atención médica. Sin embargo, como a menudo ocurre, la realidad pintó una imagen diferente. A medida que avanzaban las décadas, comenzaron a surgir las fisuras en el sistema. Las crisis económicas de la década de los 1980
junto con el colapso de la Unión Soviética, un aliado clave y proveedor de ayuda, pusieron a prueba la infraestructura sanitaria. Los hospitales, que antes contaban con la maquinaria más moderna, ahora lidiaban con cortes de energía y escasez de equipos. Anécdotas de esta época hablan por sí solas. En la ciudad de Hamhung, un médico relató cómo realizaba cirugías a la luz de las velas, confiando en su intuición y experiencia en ausencia de herramientas de diagnóstico modernas. La marcha ardua de la década de los 1990, marcada por la hambruna y la escasez de alimentos, agravó aún más la crisis sanitaria. Las enfermedades relacionadas con la malnutrición aumentaron y enfermedades previamente erradicadas como la tuberculosis hicieron un sombrío regreso. La ciudad de Wonsan fue testigo de un brote particularmente desgarrador de cólera, un recordatorio severo de las condiciones de saneamiento en deterioro. Sin embargo, ante estas adversidades, el espíritu de Corea del Norte brilló con fuerza. Las comunidades locales se unieron y las clínicas de barrio, conocidas como clínicas RI, surgieron como soluciones de base. Administradas por trabajadores sanitarios locales, estas clínicas a menudo recurrían a la medicina tradicional coreana, aprovechando remedios ancestrales transmitidos de generación en generación. El cambio de siglo trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Organizaciones internacionales, reconociendo la grave situación sanitaria, comenzaron a extender su ayuda. La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con las autoridades locales, lanzó iniciativas dirigidas a la tuberculosis y la malaria, dos de los problemas de salud más graves del país. Pero quizás el aspecto más intrigante del viaje sanitario de Corea del Norte es el auge de la medicina del mercado negro o Yangmadang. Con las instalaciones estatales a menudo carentes de medicamentos esenciales, muchos recurrieron a estos mercados informales en busca de alivio. Desde analgésicos hasta antibióticos, estos mercados ofrecían un rayo de esperanza para muchos. Una historia de Sinuiyu habla de una tía de los medicamentos, una mujer anciana, conocida por su increíble capacidad para conseguir incluso los medicamentos más raros. Su pequeño puesto, escondido en un bullicioso mercado, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. En medio de este intrincado tapiz sanitario surgen historias de resiliencia e innovación. El Dr. Ri Chol, un cirujano del Hospital Universitario Médico de Pyongyang, ganó reconocimiento por sus innovadoras técnicas quirúrgicas, a menudo creadas por necesidad debido a la falta de equipos. Su mantra, "La innovación nace de la adversidad", resonó con muchos de sus colegas. Himnos silenciosos en rincones ocultos. La prueba de fe en el reino ermitaño. En lo profundo del enigmático corazón de Corea del Norte, donde resuenan los himnos estatales y los retratos de los líderes eternos miran desde cada rincón, existe una historia de fe, susurrada en tonos apagados y practicada en recovecos secretos. Es una historia de devoción y desafío, de himnos silenciosos cantados en rincones ocultos y de creyentes que, a pesar de la inminente sombra de la persecución, mantienen su fe con una tenacidad inquebrantable. La historia de la religión en Corea del Norte es tan intrincada como su panorama político. Antes de que las cenizas de la Guerra de Corea se asentaran y la nación tomara su forma actual, Pyongyang, ahora la capital, era a menudo referida como la Jerusalén del Este. Era un vibrante centro para el cristianismo, con iglesias salpicando su horizonte y misioneros difundiendo activamente su mensaje. Pero a medida que la dinastía Kim echaba raíces, con Kim Il-sung al mando, la narrativa comenzó a cambiar. Para la década de los 1960, la postura del régimen sobre la religión se había cristalizado. El Estado, viendo las creencias religiosas como una amenaza potencial a su hegemonía, comenzó una campaña sistemática para suprimir las prácticas religiosas. Iglesias, templos y otros lugares de culto fueron reutilizados o arrasados, sus una vez resonantes himnos reemplazados por propaganda estatal. La Constitución, aunque ostensiblemente garantizaba la libertad de religión, no era más que una fachada. En la práctica, cualquier actividad religiosa fuera de las iglesias sancionadas por el Estado era considerada subversiva. Sin embargo, la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad no conoce límites. Comenzaron a surgir historias, cuentos susurrados de congregaciones secretas
y reuniones de oración encubiertas. Una anciana de Hamhung, contando historias de su juventud, habló de misas de medianoche celebradas en sótanos tenuemente iluminados, donde los creyentes se reunían, sus voces apenas elevándose por encima de un susurro, mientras compartían escrituras y cantaban himnos. Otra anécdota de la década de los 1980 cuenta la historia de un sacerdote de Rasón que, en ausencia de una iglesia, transformó su humilde morada en un santuario, realizando servicios clandestinos para un grupo unido de creyentes. Pero practicar la fe en las sombras conllevaba un grave riesgo. El aparato de vigilancia del Estado, con su intrincada red de informantes, estaba siempre en busca de actividades desviadas. Aquellos que practicaban la religión fuera del ámbito del Estado a menudo enfrentaban consecuencias terribles. Desde internamiento en campos de trabajo hasta ejecuciones públicas, la respuesta del régimen era rápida y despiadada. Una cita de una desertora, Kim Eun-jung, resuena profundamente con las experiencias de muchos. En la tierra de los Kim, la fe es la mayor rebeldía. La difícil situación de los grupos religiosos no se limitaba a los cristianos. Los budistas, una vez una parte significativa del tejido religioso de Corea, encontraron sus prácticas sofocadas. Templos históricos, algunos con siglos de antigüedad, fueron relegados a meras atracciones turísticas, su esencia espiritual despojada. Anécdotas de la década de los 1990 hablan de monjes de las montañas Myeongryang practicando sus rituales en secreto, a menudo bajo el amparo de la noche. Sin embargo, en medio de este sombrío paisaje, hubo destellos ocasionales de esperanza. La diplomacia internacional a veces allanaba el camino para breves intercambios religiosos. A principios del siglo XXI, una delegación de Corea del Sur, compuesta por líderes religiosos, realizó una visita histórica a Pyongyang. Su viaje culminó en un servicio conjunto, un raro espectáculo donde los himnos de paz y unidad resonaban en una tierra donde la fe a menudo era silenciada. Hoy, la narrativa del Estado sobre la religión sigue siendo estrictamente controlada. Las iglesias sancionadas por el Estado en Pyongyang, aunque operativas, a menudo son vistas con escepticismo, y muchos las consideran meras vitrinas para visitantes extranjeros. Sin embargo, más allá de la vigilante mirada del Estado, en los rincones ocultos de la nación, la fe perdura. Ecos de un mundo silenciado, la cortina de hierro de la información norcoreana. En la bulliciosa era digital, donde la información fluye como el agua y la conectividad global está a solo un toque de distancia, existe una tierra donde el tiempo parece haberse detenido, donde los ecos del mundo exterior son apenas susurros tenues, amortiguados por una cortina de hierro de control. Este es Corea del Norte, un reino donde la narrativa estatal reina suprema, y la vasta extensión del conocimiento global se reduce a un mero goteo. El origen del aislamiento informativo de Corea del Norte se puede rastrear hasta sus años formativos. Cuando Kim Il-sung consolidó su control sobre la nación naciente en la década de 1950, reconoció el poder de la información. Una narrativa controlada, creía, era la clave para asegurar una lealtad inquebrantable. Así comenzaron los meticulosos esfuerzos del régimen para crear una versión de la realidad sancionada por el Estado. Radios y televisores, recién introducidos en la península de Corea, fueron modificados para recibir solo canales estatales. La ciudad de Sinuiju, con su proximidad a China, se convirtió en un foco temprano, con autoridades asegurándose de que ninguna transmisión extranjera pudiera penetrar en sus ondas. A medida que avanzaban las décadas y la tecnología progresaba, el control del régimen sobre la información solo se intensificaba. La llegada de Internet a finales del siglo XX presentó un nuevo desafío. Mientras los países de todo el mundo adoptaban este nuevo medio, Corea del Norte lo abordó con cautela. A principios de los años 2000, la nación había desarrollado su propia intranet, conocida como Kwangmyong. Una especie de jardín amurallado, Kwangmyong ofrecía una visión curada del ámbito digital, con contenido meticulosamente revisado por las autoridades estatales. Sin embargo, la curiosidad humana no conoce límites. Anécdotas de las décadas de 1990 y 2000 hablan de fiestas de escucha clandestinas en ciudades como Hyesan. Reunidos en habitaciones tenuemente iluminadas,
Los individuos sintonizaban transmisiones extranjeras, esforzándose por escuchar los susurros del mundo exterior. Una desertora, Park Ji-hyun, una vez relató sus experiencias escuchando en secreto la radio de Corea del Sur. En esos momentos robados, reflexionó, viajé a un mundo que nunca había visto. El régimen, siempre vigilante, no era ajeno a estas actividades encubiertas. La década de 2010 vio una renovada represión contra radios ilegales y otros dispositivos de comunicación. Las ciudades fronterizas, con su posible acceso a redes móviles chinas, eran particularmente escudriñadas. Una cita de una directiva estatal de esa época encapsulaba la postura del régimen. Para proteger nuestro estilo de socialismo, debemos defendernos de las ondas enemigas. Sin embargo, la era de la información trajo consigo desafíos inesperados para el régimen norcoreano. Las unidades flash, pequeñas y fácilmente ocultables, comenzaron a entrar en el país. Estos diminutos dispositivos, a menudo introducidos de contrabando desde China, contenían un tesoro de contenido, desde dramas surcoreanos hasta noticias globales. La ciudad de Rashin se convirtió en un centro de este comercio clandestino, con historias de varones de unidades flash que, arriesgando la ira del régimen, buscaban saciar la sed de conocimiento de sus compatriotas. En medio de este telón de fondo de control y desafío, emergen relatos de resiliencia. Las universidades en Pyongyang, que atienden a la élite, ocasionalmente ofrecían vislumbres del Internet global. Un relato de un ex estudiante hablaba de sesiones en línea subrepticias, donde, bajo la apariencia de investigación, exploraba los vastos dominios digitales, maravillándose de las maravillas del mundo. En este intrincado baile de control y curiosidad, el Estado y sus ciudadanos continúan navegando por los desafíos de la era de la información. Mientras la narrativa del régimen, transmitida desde las antenas del imponente hotel Ryugyong, busca moldear la realidad, relatos susurrados, compartidos en tonos bajos, hablan de un mundo más allá de la cortina de hierro, de sueños, esperanzas y un anhelo de conectarse con el tapiz global del conocimiento. Viajes más allá de la estrella del norte, relatos de escape del reino ermitaño. En el vasto tapiz de las narrativas humanas existen relatos que desafían la imaginación, historias de valentía, determinación y la incansable búsqueda de la libertad. Entre los más conmovedores de estos se encuentran los relatos de los desertores norcoreanos, individuos que, impulsados por la esperanza y la desesperación, emprendieron peligrosos viajes en busca de una vida más allá de los ojos vigilantes del reino ermitaño. La década de 1980 marcó un punto de inflexión en los anales de la deserción. La atención mundial se centró en la historia de Kang Chol-hwan, un joven que, después de pasar una década en el campo de concentración de Yodok, logró huir de Corea del Norte y finalmente escribió Los acuarios de Pyongyang, arrojando luz sobre los rincones más oscuros del régimen. El viaje de Kang, lleno de peligros, lo llevó a cruzar el río Tumen hacia China y finalmente a Corea del Sur, pero fueron sus relatos sobre los horrores del campo de Yodok los que realmente resonaron, iluminando las profundidades de la crueldad del régimen. Sin embargo, cada relato de un desertor es único, cada uno marcado por su propio conjunto de desafíos y triunfos. Los bulliciosos mercados de Hwaryong en la década de 1990 estaban llenos de relatos susurrados sobre Lee Sun-ok, una ex guardiana de prisión que, desilusionada con el régimen, eligió el camino de la deserción. Su narrativa, plasmada en Los ojos de los animales sin cola, se convirtió en un testimonio de las complejidades de la vida en Corea del Norte, donde la lealtad al Estado y la moral personal a menudo se encontraban en conflicto. Con la llegada del nuevo milenio, los viajes de los desertores adquirieron nuevas dimensiones. La historia de Park Jeon-mi, una joven de Hyesan, capturó la atención mundial. Huyendo del hambre y la opresión, el viaje de Park la llevó a cruzar el desierto de Gobi, guiada solo por la estrella del norte y su espíritu indomable. Su memoria, para vivir, hablaba no solo de escapar, sino de los desafíos de adaptarse a una nueva vida en la bulliciosa metrópolis de Seúl. Sin embargo, no todos los viajes terminaron en libertad. La ciudad fronteriza de Musan, a principios de los años 2000, estaba llena de historias sobre corredores que, por un precio, prometían un pasaje seguro fuera de Corea del Norte.
Mientras muchos desertores encontraban su camino hacia la seguridad a través de estos intermediarios, otros no tuvieron tanta suerte. Historias de traición de individuos entregados a las autoridades norcoreanas sirvieron como sombríos recordatorios de los peligros de la deserción. Entre estos relatos de escape surgen historias de resiliencia y adaptación. Yang Jin-sung, un ex poeta estatal, alabado por el propio Kim Jong-il, se encontró huyendo después de que un libro no autorizado del sur llegara a sus manos. Su eventual escape y su vida posterior en Seúl, donde fundó la publicación disidente New Focus International, son un testimonio de la capacidad de adaptación del espíritu humano. La ciudad de Pyongyang, en un raro momento de transparencia, una vez organizó una conferencia de prensa internacional en 2016, presentando a un joven llamado Kim Reon-hui. La historia de Kim era curiosa. Habiendo desertado al sur, habló de su deseo de regresar al norte, pintando un cuadro idílico de la vida bajo el régimen de Kim. Sin embargo, sus súplicas entre lágrimas, transmitidas para que el mundo las viera, dejaron a muchos cuestionando la veracidad de sus afirmaciones. En el intrincado baile de la deserción, donde se entrelazan relatos de esperanza y desesperación, una cita de la famosa desertora Yeonseo Lee resuena profundamente. El lugar más oscuro del mundo no es un campo de prisioneros en Corea del Norte, es el corazón humano que se aparta. Voces en concierto. El coro mundial sobre el silencioso llanto de Corea del Norte. En el intrincado teatro de la política global, donde las naciones juegan sus roles, guiadas por la diplomacia y la estrategia, surge una narrativa que trasciende fronteras e ideologías. Es la historia de la respuesta mundial al enigma de Corea del Norte, una nación envuelta en misterio, cuyas historias de sufrimiento resuenan en los sagrados salones de las asambleas internacionales. La década de 1990 marcó el comienzo de los esfuerzos concertados de la comunidad global para abordar la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Mientras los susurros de la marcha ardua, la devastadora hambruna que asoló la nación, llegaban a orillas extranjeras, el mundo comenzó a prestar atención. Las Naciones Unidas, ese baluarte de la cooperación global, tomaron la iniciativa. En 1995, el Programa Mundial de Alimentos, un brazo de las Naciones Unidas, inició una de sus operaciones de socorro más extensas, canalizando ayuda alimentaria al corazón de Corea del Norte, con la esperanza de aliviar el sufrimiento de su población hambrienta. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, el foco se desplazó de las preocupaciones humanitarias inmediatas al panorama más amplio de los derechos humanos. Informes, que se filtraban de desertores e informantes secretos, pintaban un cuadro sombrío de la vida en el reino ermitaño. Historias de prisiones políticas, ejecuciones públicas y persecuciones generalizadas resonaban en las cámaras del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2003, Vitit Muntarborn, un renombrado jurista tailandés, fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte. Su mandato, aunque enfrentó resistencia de Pyongyang, era claro: arrojar luz sobre la situación de los derechos humanos y trazar un camino hacia la resolución. La respuesta internacional no se limitó únicamente a las instituciones. Las naciones, conmovidas por las historias que emanaban de Corea del Norte, comenzaron a desempeñar sus roles. Corea del Sur, con su posición única como hermana del norte, caminó por una delicada cuerda floja, mientras la política del Sol del fin de la década de 1990 y principios de la década de 2000, impulsada por el presidente Kim Dae-jung, buscaba la reconciliación y la cooperación. Las administraciones posteriores, cautelosas ante las acciones del norte, adoptaron un enfoque más prudente. Sin embargo, en medio de esta danza política, historias de Hanawon, un centro de reasentamiento al sur de Seúl, hablaban de los esfuerzos de la nación para ayudar a los desertores del norte a integrarse en la sociedad surcoreana. Al otro lado del Pacífico, los Estados Unidos, a menudo en desacuerdo con Corea del Norte en el frente nuclear, tomaron medidas para abordar la situación de los derechos humanos. La Ley de Derechos Humanos de Corea del Norte, de 2004, firmada por el presidente George W. Bush, tenía como objetivo promover los derechos humanos, la democracia y la libertad de información en Corea del Norte. Sin embargo, una cita de la ley resonó profundamente.
La promoción de los derechos humanos no es solo un imperativo moral, sino también un componente necesario de cualquier solución integral y duradera al problema nuclear de Corea del Norte. Europa también prestó su voz al coro. La Unión Europea, en concierto con Japón, tomó la iniciativa de presentar resoluciones en las Naciones Unidas, pidiendo responsabilidad y transparencia al régimen norcoreano. Figuras notables como Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia, resonaron con estos sentimientos, enfatizando la necesidad de una respuesta global unificada. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos. Corea del Norte, con su característico desafío, a menudo rechazó estos esfuerzos, desestimándolos como propaganda imperialista. Una anécdota de los primeros años de la década de 2010 habla de un diplomático norcoreano en las Naciones Unidas que, en respuesta a una resolución sobre derechos humanos, dijo burlonamente: «No es más que un producto de la confrontación política y la conspiración contra mi país». Mientras el sol se pone en el horizonte de la península coreana, proyectando largas sombras que velan el corazón de Corea del Norte, reflexionamos sobre las historias de resiliencia, desafío y los silenciosos gritos que resuenan desde esta enigmática tierra. Desde los inquietantes corredores de las prisiones políticas hasta los susurrados himnos de fe, Corea del Norte sigue siendo un testimonio del espíritu indomable de su pueblo. Mientras nos encontramos en el precipicio de la historia, asomándonos a las profundidades de estas atrocidades, recordamos las conmovedoras palabras de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y laureado con el Premio Nobel. Puede haber momentos en los que estemos impotentes para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en el que no protestemos. Que este viaje sea nuestra protesta, nuestro llamado al mundo para asegurarnos de que las historias de los silenciados nunca sean olvidadas.